Bueno, hoy en este día le damos gracias al Señor por tenernos una vez más en este retiro parroquial. Hoy vamos a tener realmente una línea muy bonita, vamos a trabajar en una línea muy bonita que, que es esa línea mariana. Hoy vamos a pedir a la Santísima Virgen María que sea ella la que nos hable en este retiro. Estamos en el mes del Santo Rosario. Y justamente a veces uno podría pensar que el Santo Rosario no es un tema de retiro, porque a lo mejor ya lo hemos aprendido desde chiquiticos, hemos visto a nuestros abuelos, abuelas, padres rezar el Santo Rosario, pero ninguno de nosotros a lo mejor hemos entendido la profundidad que tiene esta oración y cómo de la Iglesia misma nos habla de esta oración tan especial y tan bonita, y por eso hoy vamos a meditar la carta encíclica, ¿no? de nuestro Santo Padre, santo porque ya goza de esa santidad, Juan Pablo II. No sé si han escuchado hablar de Rosarium Virginis Mariae en el año 2003, que fue, pueden sentarse, están, pueden sentar, ahora pueden descansar. En el año 2003, no sé si recuerdan ese año a que fue dedicado. No, Natacha, no le preguntemos. En el año 2003, porque cada año es un año dedicado a algo. En el año 2003 fue un año dedicado al Santo Rosario. Y en ese año 2003 pasó algo en el Rosario, no sé si recuerdan. Hubo una renovación en el Rosario, no sé si recuerdan. Se introducen dentro del Rosario los misterios luminosos. Sí, que eso fue el despelote más grande porque todo el mundo acostumbrado a orar los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos. Y ese año se introducen los misterios luminosos, los introduce el Papa Juan Pablo II por medio de esta carta encíclica. Entonces, por ser el año del Santo Rosario. Pero lo bonito es toda la cátedra que Él nos da a través de esta oración. Por eso yo los invito a que en un momento de silencio vamos a continuar a pedirle a la Santísima Virgen María, por medio del canto, por medio de la oración en este momento, una oración contemplativa, porque Juan Pablo II decía que el Santo Rosario es una oración contemplativa. Eso ténganlo muy bien, el Santo Rosario es una oración contemplativa. Y uno de pronto acostumbrado a rezarlo más podría decir que no es tan contemplativa porque uno escucha es murmullos, 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 murmullos. Pero Juan Pablo II nos dice, el Santo Rosario es una oración por excelencia contemplativa. Entonces vamos a pedirle al Señor por medio de la Santísima Virgen María que disponga nuestro corazón. Digamos, Dios mío, enséñame a amarte, amándote en María. Llévame por ella siempre a ti. Amén. 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 Vamos en este día a consagrarnos a ella, a la Santísima Virgen María. Suplicarle a ella que nos guarde en su corazón inmaculado. Mi alma glorifica
María, yo quiero imitarte, María. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen esa gracia. María, María, yo quiero imitarte, María. Cierren sus ojos o contemplen a María, piensen en María y hablen de corazón a corazón, de hijo a madre. Suplíquele a María esa gracia. Cantémoslo con nuestro corazón. Una vez más, María. María, María, yo quiero imitarte, María, 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 yo quiero imitarte, María, yo quiero imitarte, María, 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 yo quiero imitarte, digamos Ave María, 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 Ave María. Ya estamos blindados, ya estamos cubiertos, protegidos, guardados en el corazón inmaculado de María. Me han enseñado que cada vez que uno comienza su día tiene que blindarse. ¿Para qué uno se puede blindar? El que anda desprotegido es porque quiere, ¿no es cierto? Entonces, y hay que protegerse ¿de qué? ¿De qué hay que protegerse? Del mal. ¿De qué más hay que protegerse? Seamos más concretos. Seamos más concretos. ¿De qué? Explícitamente de qué hay que protegerse. De las tentaciones, del odio, de la envidia, puede ser. Rabia, protegernos de nosotros mismos. Exacto, protegernos de nosotros mismos para usar malas palabras, de pronto estar cayendo en situaciones, en pecado. Entonces la oración es ese método, podríamos decirlo, es esa herramienta, esa vía que nos protege, que nos blinda, ¿no? A veces uno piensa que la oración a veces uno mide la calidad de la oración con el tiempo, ¿no? Sientes que de pronto tal vez entre más largo sea, puede ser más eficaz, y a lo mejor no necesariamente el tiempo hace eficaz los pequeños actos que hagas con amor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ese Ave María, recuerden, ese Ave María, que esto no tiene nada que ver con la encíclica, esto viene más de mí, pero ese Ave María es ese dardo
esa flecha, ese dardo que usted le arroja al demonio. ¿Sí? Entonces en el mundo hay mucha maldición. De hecho, usted maneja y todo el mundo maneja como loco en la autopista, y todo el mundo, y cuando pasa algo usted le grita al otro, hay mucha maldición suelta, ¿no? Pues nosotros tenemos como católicos, como cristianos, como hijos de María, a imitación de ella, como lo decíamos lo repetíamos en la oración cantada que hacíamos ahora hace un momento, le pedimos a ella ser esos instrumentos de bendición, porque nosotros fácilmente podemos caer también en ese círculo de maldición, ¿sí? Por eso la oración del Santo Rosario, nos dice el Santo Padre Juan Pablo II, es una vía de contemplación y es una oración. Y nosotros, la gran crisis de nosotros como cristianos hoy es que no sabemos orar, ¿sí? Mucha gente se acerca, ¿y por qué digo yo que no sabemos orar? Porque mucha gente se acerca y te dice, Padre, ¿dónde hay cursos de oración? Porque es que yo no sé orar, ¿sí? ¿Cómo se ora? Hay gente que a veces le pregunta a uno cómo se ora. Y uno normalmente da la típica respuesta, ¿sí? Que a veces las personas pueden tomarla como una frase de cajón, ¿no? Pero la típica respuesta, pues la oración es hablar con Dios, hable con Dios, y la gente se queda así. ¿Y cómo hablo con Dios? ¿Sí? Entonces uno dice, como un amigo, como una persona, pero a veces es muy difícil a veces es muy difícil para nosotros tratar a Dios como un amigo o hablar, a veces es muy difícil. Y más que tratar a Dios como un amigo, a veces para nosotros es muy difícil sacar tiempo de oración, porque vivimos en una corredera, ¿sí? Y eso tal vez es lo más difícil, hacer el alto en el camino y sacar el tiempo en la oración. Los apóstoles le decían al Señor, los discípulos le decían al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Si quieren orar, oren de esta manera, ¿no? Y el Señor les enseñó el Padre nuestro, ¿no? El Señor nos pide que entremos en esa profundidad, como lo hizo María. María era una mujer profunda. María era una mujer de silencio, pero no era una mujer de silencio no porque no hablara, no porque no dijera, ¿no? Sino porque era una mujer profunda, una mujer de raíces profundas. Yo pienso que era una mujer y es una mujer que mira de una manera diferente las cosas, habla con una manera diferente. Su palabra no es la de ella, sino la del Señor, porque María Santísima no habla de ella, habla del Señor. María Santísima no era la chismosa ¿sí? Que se la pasa de pronto dando iba pasando el chisme carismático por todo lado, ¿no? ¿Sí? Porque esos chismes carismáticos son un peligro, ¿no? En nuestra vida espiritual, en nuestro proceso, nuestro caminar. Ustedes saben cuáles son esos chismes carismáticos, ¿no es cierto? ¿Saben? ¿Han escuchado hablar del chisme carismático? ¿Sí? ¿O el chisme religioso? ¿No? El chisme carismático es cuando alguien se acerca a usted y le dice, mire, estoy enfermo, o mire, tengo problemas con mi marido, ¿no es cierto? Yo le digo a usted, tengo problemas con mi marido, ore por mí. Y usted va y empieza a contarle a toda la iglesia, mire, oremos por fulana, por Martica que tiene problemas con el marido. Pónganla en oración, pero eso sí, no le diga a nadie. Y la otra persona empieza así, oiga, imagínese, Martica tiene problemas con el marido, póngalos en la oración, pero eso sí, no le diga a nadie. Y ahí se va extendiendo de chisme. Y eso se vuelve el chisme carismático, el chisme religioso, porque usted por hacer un bien lo que está haciendo es simplemente cometiendo una imprudencia, ¿no? En el nombre de Dios, ¿no? La iglesia que fue en un momento de la historia inquisidora y que en un momento de la historia en nombre de Dios cometió tantos errores, nosotros hoy en día también corremos ese peligro de que actualmente nosotros seamos inquisidores y que en el nombre de Dios también estemos dañando la dignidad de una persona en el nombre de Dios, ¿sí? Es que eso es lo delicado, ¿no? Que nos podemos, de pronto no estamos en esa época que se vivió en la iglesia, esa época difícil, por la cual quiero aclarar, Juan Pablo II y muchos papas han pedido perdón
han pedido perdón a la humanidad por esos errores tan humanos, ¿no? Que se dieron y que no nos vamos a quedar ahí enredados, pero hoy en día tal vez nos toca pedir perdón porque nosotros en el nombre de Dios podemos herir y ofender a una persona. Por eso es importante entrar en una dinámica de contemplación y por eso es muy importante meditar en la importancia de no separarnos de la oración. A mí una oración que me fascina es el Santo Rosario y de pronto los que me conocen saben que a mí el Santo Rosario orarlo de cualquier forma me cuesta, o sea, como prefiero no orarlo, ¿sí? Me cuesta muchísimo. Y esta oración, pues yo la aprendí, mi abuela la oraba en 15 minutos y así la aprendí. Pero bueno, la intención de la abuela era muy buena, pero para mí esta oración para mí era simplemente un rito del mes de mayo, del mes de octubre, porque a mí, en mi época de infancia nos obligaban a rezar el rosario, pero yo no entendía, o sea, y cuando empezaban con el primer misterio ya estaba esperando cuándo vamos a llegar al quinto, porque era la repetidera de la repetidera, o sea, y realmente cuando usted piensa el rosario, una oración contemplativa, ¿cómo así? Sí, porque ahí está el Padre Nuestro, están los misterios de Cristo y está la palabra de Dios. El Ave María, ¿cómo nace? El Santo Rosario nace con Santo Domingo de Guzmán. Si no estoy mal, me corrigen los que sepan un poco, nace con Santo Domingo de Guzmán. No es una oración que desde un principio de la iglesia fue tradicional, no es un dogma de fe, es una devoción personal, pero es un camino que nos lleva a aprender cómo orar. Y Santo Domingo de Guzmán, basado en la palabra de Dios, crea el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Dónde encontramos eso en la palabra de Dios? ¿Ah? Dios te salve María, llena eres de gracia. La Anunciación, Lucas. Ayúdenme ustedes que yo. Bueno, el capítulo 1 de Lucas llega. ¿Quién le dice Dios te salve María, llena eres de gracia? El ángel Gabriel, y es palabra de Dios. Dios mío, si usted quiere decirle a un protestante, porque ustedes rezan eso aquí en el evento, es que no nos lo hemos inventado, es la palabra de Dios, lo que justamente en lo que tú crees. Entonces, Dios te salve María. Dice Ave María, no es una Ave María, que en inglés sería Hail Mary, pero Ave María es una palabra en latín. Ave es saludo. Yo te saludo, María. Ave María. No es que sea un ave, que María es un ave, porque normalmente uno pensaba eso, ¿no? Es María la blanca paloma, y uno se imaginaba que María era una blanca paloma, ¿sí? Eso no es que sea un ave, es que Ave María significa yo te saludo, María. De hecho, cuando tú vas a Italia, te dicen Ave Natacha, ¿sí? Entonces te están saludando, es un saludo, todavía tú escuchas eso. Una palabra que viene del latín, ave, saludo, Ave María, yo te saludo María. Entonces eso le dice el ángel a María, le dice Ave María, llena de gracia, el Señor es con te, ¿no? Ave María, gracia plena, Dominus tecum, ¿no? Je vous salue Marie, pleine de grâce, ¿no? Hail Mary, Dios te salve, ¿no? Salve, ¿no? Te saludo. Y ese saludo lo hace el ángel Gabriel a María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Dónde escuchamos eso? Bendita tú eres entre todas las mujeres. El saludo de Isabel ahí está en la palabra de Dios, a su prima María. ¿No? De donde a mí que venga la madre de mi Señor. Bendita tú. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Le dice Isabel, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Sí? ¿No? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso no se lo inventó el hombre.
No es un invento humano, es la palabra de Dios. Por eso ahí uno empieza a entender que el rosario no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Ay, oiga, es la palabra de Dios. Yo todos los días, si lo hago, estoy meditando en la palabra de Dios. Yo todos los días, ¿recuerdan el retiro de la Lección Divina? Todos los días con el rosario estoy haciendo Lección Divina. Increíble, estoy meditando la palabra de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿No? Santa María, Madre de Dios. ¿No? Y viene el Magnificat, ¿no? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Eso ahí que nos dice, que ya ella estaba, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Todas las generaciones. Nuestra oración tiene que ser profunda. No se trata de salir del paso. No se trata de ir a toda carrera. Recuerdo una vez, y yo no sé si les compartí esta historia, tengo tantas historias que contarles que a veces le hablaba a tanta gente aquí en esta parroquia que a veces yo no sé si estoy repitiendo la misma historia, pero se las voy a repetir, ¿ya? Me perdonan si les repito la misma historia, a veces esas quedan, hay que repetir, ¿no? Y recuerdo una vez que estaba yo en una misión y tenía un bautismo. Está en una misión en Francia, allá teníamos 9 pueblitos, 8 pueblitos. Y los bautismos allá, no es como que la gente viene a un centro parroquial, teníamos que ir a uno de estos pueblitos, a donde había una capilla pequeña, y ahí iba a ser el bautismo. Como yo ya no tenía misa, yo dije, pues celebremos la misa antes del bautismo, y salgo de la misa. Y entonces iba con un hermano, íbamos a toda carrera con él y le dije, bueno, monte la misa, prepare rápido, pero rápido antes de que llegue la gente del bautismo, celebramos la misa, terminó el bautismo y quedamos libres. Y entonces el pobre muchacho corriendo, pero rápido, rápido, muévalo, póngalo, como Janet por ahí que a veces que corre, así. Monte rápido el altar, el mantel, el corporal, el purificador, el cáliz, las hostias, el vino, y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así iba yo, ¿sí? Y entonces, pidamos perdón por nuestros pecados, pida rápido perdón. Entonces estaba así, y en ese momento el Señor me habló. Entonces me dice, si vas a celebrar la misa así, no la celebres. Ya con todo montado, el altar, todo montado, estamos ahí, no la celebres. Porque yo no quiero cumplidores, yo quiero amantes. Y entonces en ese momento, y como que eso que usted le hacen aquí. Y entonces entonces le dije le dije yo al hermano que estaba allí, entonces pues bueno, bienvenido Padre Joaquín. Les presento al Padre Joaquín que va a estar acompañándonos este mesecito aquí en la parroquia. ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenido Padre. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Viene de Cali, ¿ve? De Cali, Colombia. Bueno, el Padre Joaquín va a estar acompañándonos un mes aquí en San Bonifacio. Pertenece también a la comunidad de la Inmaculada Concepción, nuestra comunidad. Viene de Colombia, va a estar aquí un mes. Ahorita va a compartir con nosotros también una charlita en la segunda parte del retiro. Entonces ya tendrán la oportunidad de compartir con él. Le damos la bienvenida, Padre. Espero que se sienta bien acogido. Le espera un mes de gracias y bendiciones y de trabajo. Pero bueno, ahí vamos sorteando las cargas. Bueno, él va a estar aquí acompañando entonces en la segunda parte del retiro.
Bueno, continuando con lo que les compartía, entonces en ese momento yo hice el alto y le dije al hermano, le dije, quiero que me perdones, no vamos a celebrar la misa. Y él no me miraba, pero sí. Y entonces no vamos a celebrar la misa, la vamos a celebrar bien, pero la vamos a celebrar bien, bien hecha, o sea, porque la misa no se trata de que salgas del paso, ¿no? Y entonces me decía, bueno, padre, sí, en ese momento entendía eso, ¿no? El Señor no quiere cumplidores, el Señor quiere amantes, ¿sí? No se trata de que salgas de una actividad, no se trata de que le pongas un chulito a una actividad diaria y ya salí, sino que se trata de que lo que hagas, lo hagas con la delicadeza, el respeto, el cariño que le debes profesar a Dios, ¿no? Con ese cariño. El Santo Rosario a veces uno tiene la tentación, voy a rezarlo porque es que si no después viene la novela y lo otro, y lo peor que uno puede hacer con el Santo Rosario es rezarlo acostado. Yo lo voy a rezar acostado ¿sí? A veces la gente dice que el rosario es el mejor somnífero que hay, ¿no? Es una cosa impresionante y sí es una batalla, pero a veces también hay que ambientarlo, hay que esforzarse. Yo recuerdo cuando tenía como 18 años, 17 años antes de entrar a la comunidad, recuerdo que yo tenía tiempo para orar el Santo Rosario a la hora de Betty la Fea, ¿sí? Y yo decía, Dios mío, me voy a perder Betty la Fea, pero me perdí Betty la Fea, porque es que si no hay sacrificio, pues esto no hay mérito, ¿no es cierto? No hay mérito. Puede ser muy banal mi ejemplo, perdónenme, pero sí, esa era una realidad, ¿no? Y es eso, a veces uno tiene que exigirse, decir, si me subo y digo, no, me voy a rezar el rosario después de que me mire Betty la Fea, no lo vas a rezar, porque lo que tú pospones no lo vas a hacer, ¿sí? Cuando el Señor te llama a hacer algo, hazlo ya, porque si no, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Normalmente, después lo voy a hacer, ¿no? Y uno no termina haciéndolo. Entonces el Santo Rosario es eso, uno tiene la tentación y por eso uno, dice el Papa en la carta encíclica, que a veces uno fue que él sacó una carta encíclica, pero fue que la sacó porque se había reducido tanto a eso, el cumplimiento, y a veces uno veía solamente a las señoras mayores rezando el Santo Rosario, ¿no? Uno decía, Dios mío, qué bonito es ver jóvenes orando el Santo Rosario. Jóvenes, qué bonito es ver a niños rezando el Santo Rosario. No, y yo he escuchado a papás, no, es que eso es muy pesado para el niño, mejor no. Dios mío, o sea, obviamente que hay que hacerlo con el dinamismo, pero hay que empezar a crear una cultura, o si no, nunca, no, es que eso es muy pesado para el niño, es que eso es muy pesado, no, o sea, es que no, pobrecitos los jóvenes se van a aburrir, no, al contrario, si se hace bien, y no por cumplir, sino enamorados, eso va a ser una maravilla. Yo recuerdo una vez una abuelita que empezaba, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hortensia, apágale a la olla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios. Pedrito, mire que cierre la puerta, que no sé qué, así sé dónde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las... Si le pagó a la olla, Dios te salve María. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene, ese es el concepto, ¿no? Que uno tiene, y eso pasaba, ¿no? Eso pasaba, ¿no? Y pasa a veces, ¿no? 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 Natalia que ríe, vea, se ríe, se delató. Entonces, normalmente uno reduce eso. Cuando uno escucha esto, la oración contemplativa es una maravilla. He escuchado una vez una monjita que decía, cuando uno le dice a alguien que lo ama, uno le dice a alguien que lo ama, te amo, 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 te amo. Cuando te amo, 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 te amo. Cuando uno le dice a alguien, cuando uno está enamorado, normalmente uno pega un suspiro, esos suspiros que uno dice, uy, cuando usted pega ese suspiro, ¿qué le pasó? ¿Sí? Cuando usted escucha a alguien que suspira, usted suspira, uno dice, uy, Dios mío, está como que enamorado, ¿no? Entonces, te amo, ¿no? Te amo.
Y cada vez que uno ora, ¿sí? O como quieran llamarlo, reza, y usted lo hace de una manera realmente, usted dice, uy, Dios mío, usted siente cuando una persona está enamorada, así sea más malo que Caín, pero usted siente que esa persona cuando hace las cosas y las hace con esa profundidad, usted dice, esa persona está enamorada. Esa persona sí se le siente, ¿no? A veces uno ve parejas que uno dice, Dios mío, o sea, pobre gente, ¿no? Deben estar sufriendo porque, o sea, uno los escucha hablar, sí, como que se escuchan y se hablan fuerte, se hablan duro, ¿no es cierto? Pero hay parejas en que se hablan bonito, ¿no? Por ejemplo, gordo, gorda, princesa, mi rey, no sé usted cómo le dice a su marido. Sí, sí, le pone como el nombrecito, ¿no? Sí, papito, gordito, negrito, negrita, sí, como cosas, cuando uno escucha eso uno dice, bueno, esto es todavía, esto todavía hay, eso todavía, hay algo, ¿no? Y también la vida cristiana, cuando usted en su ser tiene impreso la gracia, se siente, también se percibe, también hay algo, ¿no? También se percibe. Cuando una persona no tiene impreso todavía, uno dice, todavía le falta, todavía, ¿sí? Todavía no está listo ese fruto, ¿no? Cuando no hay esa disposición, eso se siente, se percibe, no sé si ustedes lo perciben. Martica, que es catequista, que es profesora con los jóvenes, tú percibes a veces el que está, el muchacho, el que no, el que no, el que sí, el que está. Uno lo percibe, ¿no es cierto, Martica? Uno lo percibe y a veces uno piensa, ojalá ese muchacho, ojalá pegue, ojalá le pegue. A veces uno dice, uno ya mira y uno dice, este no le pega, ¿sí? Y ya uno se entristece, ¿no? Entonces, vamos a simplemente meditar el primer capítulo de esta carta, perdón que me extendí en la introducción, pero el primer capítulo de esta carta se llama Contemplar a Cristo con María. Contemplar a Cristo con María. María, ¿sí? María es modelo de contemplación. En el rosario meditamos en los recuerdos de María. Vamos a encontrar también en este capítulo el rosario, oración contemplativa, ya se los decía. También vamos a encontrar en uno de los pasos de este primer capítulo, recordar a Cristo. En el rosario recordamos a Cristo con María. En el rosario comprendemos a Cristo desde María. En el rosario nos configuramos con Cristo, nos configuramos a Cristo con María. En el rosario rogamos a Cristo con María. Y en el rosario anunciamos a Cristo con María. ¿Qué concluye esto? Que el rosario no es una oración para María. No, que el rosario no es mariología. ¿Qué comprendemos con esto? O sea, aquí se revela algo muy importante. Es Cristo el centro. Es Cristo, el rosario es cristológico, es netamente cristológico. A veces uno piensa, no, pero es que María, es que ustedes ¿por qué le rezan a esa mujer? No les puede decir alguien protestante, ¿por qué les rezan a esa mujer? Esa mujer no es Dios. No es que nosotros no le estamos rezando a ella, estamos orando con ella, a Dios. Estamos orando con María a Dios. O sea, ahí se repite lo de las bodas de Caná. Mamá, se nos acabó el vino. Pues yo no les puedo dar el vino. O sea, María, yo no les puedo dar el vino. Pero entonces, ¿qué hizo María? No, ¿qué hizo primero? No. María, es que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy clara. O sea,
María no podía darles el vino. O sea, María no es la que te está haciendo el milagrito. María no es la que tiene el poder para hacer, María no, o sea, pero es tan eficaz porque es que es de esas hijas que se arrebatan el corazón del Padre, ¿no? María de una vez fue a buscar a Cristo y les dijo, se les acabó, no tienen vino. Y Jesús como que, al principio como que, ¿y qué quieres que todavía no ha llegado mi hora? Y ella fue más astuta aún porque sabía que, entonces, bueno, María en cierta manera lo que le dijo, allá usted, yo ya le dije, allá usted. Obviamente que María no iba a decirlo, yo lo estoy diciendo en mis palabras, allá usted, se les acabó el vino, allá usted. Hagan lo que les diga. Y se retiró y Jesús, eso que lo comprometen a uno, no lo va a dejar quedar mal. Y ese es el rosario. El rosario no es María, o sea, no es netamente mariano. El rosario es principalmente cristológico, es Cristo. ¿Sí? No sé si lo percibieron. Dice, contemplar los misterios de Cristo con María. Configurarse a Cristo con María. Comprender a Cristo desde María. ¿Sí? Recordar a Cristo con María, no estamos diciendo recordar a Cristo, ¿sí? En María, ¿no? Comprender a Cristo, ¿sí? ¿No? Comprender a María para comprender a Cristo, no, estamos, ¿sí? Ese es el orden. María nos acompaña, María está con nosotros, María ora con nosotros. Por eso en el Santo Rosario María nos acompaña. Cuando usted ora el Padre Nuestro, María ora con usted el Padre Nuestro. ¿Sí sabía? Cuando usted ora un misterio, primer misterio de, hoy es sábado, ¿no es cierto? Hoy son los misterios de gozosos, que son todos evangélicos, ¿no? Todos los misterios. Entonces, primer misterio gozoso. Por eso es muy bonito cuando uno ora un rosario, orar el texto bíblico también. Primer misterio gozoso, el anuncio del ángel a María Santísima. En Lucas 1, el ángel del Señor vino, empezar a leer el texto porque uno dice, es el texto bíblico, la encarnación. El misterio de la encarnación, el primer misterio de gozo. No quedarse, primer misterio de gozo, ¿sí? Primer misterio de gozo, Padre nuestro, Hortensia, la arepa. No. Primer misterio de gozo, la encarnación. Están tocando la puerta, que abra, que conteste. No, primer misterio de gozo, la encarnación. Entonces, la encarnación, ¿qué es la encarnación? ¿Qué es la encarnación? La encarnación. ¿Sí? ¿Qué es la encarnación? Sí, es Dios toma carne humana. Qué maravillosa. Dios toma carne humana. Dios se hace como yo, humano. Ese Dios que no tenía necesidad, allá, en su cielo, allá arriba, viene aquí a aguantar hambre, a pasar sed, a sufrir las tentaciones, a llorar, a reír, a ser humano. Esa es la encarnación. Dios viene a ser humano para poder entender al ser humano. Y toma carne, ¿quién le da? Porque no hay concurso de varón, ¿sí? Dice María en la encarnación. ¿Y de dónde va a ser esto si no conozco a varón? No conozco, no he estado con nadie. ¿Sí? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, ¿no? El Espíritu Santo. Por eso es que decimos que María es esposa del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el que la fecunda. María esposa, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, ¿sí? Porque la inhabita, ¿sí? Y entonces, ahí esa es la encarnación, toma carne,
¿Quién es la que le da la carne? ¿Quién es la que le da la sangre? ¿Quién es la que le da a Dios? Eso, el vientre virginal de María. Entonces ahí uno entra, ¿sí me entienden? Cuando uno piensa en todo eso, uno dice, wow, no había pensado en todo eso. Entonces uno pide una gracia, Madre Santa, que también yo pueda encarnar, o sea, que yo pueda también darle vida a Cristo en mí, o sea, que ya no viva yo, que sea Cristo quien viva en mí, pero necesito que se encarne, porque el misterio de la encarnación también se actualiza en nuestros sís, ¿sí? Tener una espiritualidad mariana no significa que porque hoy reza el rosario, no, una espiritualidad mariana es aquella que profundiza en ese misterio, o sea, en el sí. Yo quiero que Cristo entre en mis purísimas, también entre en mis entrañas, en mi ser, me transforme. Yo quiero darle vida a Cristo en mis actos, en mis palabras, en mis acciones. Ese es vivir el misterio de la encarnación. Que quien me mire a mí no me mire a mí, mire al Señor en mí. Que mi sonrisa, mis palabras, mis gestos, mis acciones, todo lo que sea, no sea Diego, sea Cristo, ¿no? A quien la gente siga, a quien la gente mire, ¿no? El otro día no pude estar en un grupo. No, normalmente siempre estoy acompañando un grupo. El nido de la espiritualidad de los miércoles, ¿no? No pude estar en ese grupo. Y entonces le preguntaba yo al otro día a una persona, ¿no? Le decía, ¿cómo les fue en el grupo? Nos fue muy bien, padre, ya a usted no lo extrañamos. Pero no me lo dijo de mala fe, sino me lo dijo molestando. Me dijo, nos fue muy bien, padre, tranquilo que ya no hace falta. Yo le dije, ¿sabes qué? Eso son palabras, eso es música que retumba en mis oídos. Porque eso es lo maravilloso es cuando alguien te puede concluir eso, o sea, que tú no estás siendo necesario ni eres pieza fundamental, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Padre, tranquilo que ya no nos hace falta. Entonces yo dije, qué maravilla, ahí es donde tenemos que llegar todos. Ahí es donde tenemos que llegar todos en cada una de las cosas que nosotros sembremos, que ya uno no haga falta, que el que haga falta sea el Señor, ¿no? Que sea el Señor, o sea, a mí me hace falta el Señor en ti, no me haces falta tú. Sí me hace falta el consejo, me hace falta el ánimo, el impulso, pero no eres tú, es el Señor en ti. A eso tenemos que apuntar, porque uno se puede posesionar, ¿no? ¿Sí? Es como el que se posesiona allí de su cargo y no quiere bajarse de él por nada ni nadie, ¿no? ¿Sí? Y uno se va aferrando a cosas, instalando en cosas. El misterio de la encarnación justamente nos ayuda a eso, hace que sea Cristo en mí. ¿El segundo misterio cuál es? ¿De gloria? No vamos a hablar de cada misterio, pero sí por lo menos los de hoy. La visitación de la Santísima Virgen María. Tome la palabra de Dios, Lucas, tal. ¿Sí? ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Cuando tu saludo llegó a mí, el niño que llevo en mi vientre saltó de alegría. ¿Sí? Dichosa tú que has creído, ¿no? Y en ese momento María hace el cántico de alegría, el cántico de felicidad, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Magnificat es un canto de alegría, es un canto de alegría, es un canto de, como cuando usted siente eso de que el Señor a usted le hizo un favor y usted se siente así una cucarachita, chiquitico, y yo, pero ¿por qué Dios? O sea, es porque Dios me ha mirado a mí. ¿Usted no ha pensado por qué Dios le ha elegido a usted? Por eso, pero no para que usted se quede ahí, ay, pero ¿por qué Dios me miró a mí? No, sino a veces uno se emociona, ¿sí? Es emocionante ver cómo Dios nos eligió y una vez se pregunta, pero Señor, ¿qué viste en mí? ¿No? ¿Qué viste en mí? Algo viste. Y yo digo, se siente uno como aquel que está por allá escondido, que no se siente protagonista de nada, que está allá escondido, y es como si el Señor cogiera y se fuera hasta atrás y le dijera, me importas. ¿Ven? Y uno dice, ¿yo? Si tú así, eso genera una alegría, el sentirse uno elegido, sentirse uno importante, sentirse un amigo personal de Jesús, genera alegría. Y eso fue la alegría que sintió María, porque María no se imaginó lo que tenía pensado Dios para ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, dándose misericordia que tuvo con nuestros padres, como prometido a nuestro padre Abraham. Amén. Qué oración tan bonita, ¿no es cierto? Porque es contradictoria. El diablo le dice Luzbel le dice al Señor, no te serviré, ¿sí? No te serviré. En cambio María le dice, ¿sí? Mi alma exalta la grandeza del Señor. O sea, ¿cómo no servirte si todo lo haces tú? Eso es, en ese segundo misterio meditamos todo ese pasaje. Los que van a Tierra Santa, disfruten, ¿no? Eso. Los que van a Tierra Santa, que van a ir, los que van a ir a esa escena, ¿no? Del lugar donde Santa Isabel se encuentra con María, ¿no? Mediten en el rosario, los que van a Tierra Santa, mediten, porque es cada paso, ¿no? Jesús, Nazaret, algo que me impresionó en Nazaret, que está la casita de la Anunciación, ¿sí? Hay una frase, ¿no? Aquí el Verbo se hizo carne. Entonces es muy bonito, ¿no? ¿Recuerdan los que fueron? Aquí el Verbo se hizo carne, ¿no? Entonces ahí usted acuérdese, misterios gozosos. Aquí el primero. Después María y su primer misterios gozosos el segundo. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del niño Jesús. Entonces acuérdese de ese misterio cuando vaya a Belén, ¿sí? Belén. Entonces el nacimiento del niño Jesús en un humilde portal de Belén, ¿sí? Uno empieza a introducirse, ¿no es cierto que es conmovedor cuando uno empieza a pensar en esa película? Empieza a pensar en esa película y es muy conmovedor en Navidad. Navidad es muy conmovedora, ¿no? Yo creo que Navidad es muy bonito. A mí siempre me ha seducido ese misterio de la encarnación. Siempre o sea, siempre como cuando viene la Navidad que empiezan a tocar las campanas del Gloria. ¿Recuerdan? Porque ahorita empieza Adviento y se deja de cantar el Gloria 4 semanas y se canta en la misa de gallo o en la misa de las vísperas del 24, ya se empieza a cantar el Gloria, ¿no? Gloria en el Chelsea, ¿no? El Gloria, y es el momento en que la liturgia dice, es el momento en que Jesús nace, y normalmente recuerdan que se lleva al niño Dios al pesebre, se lleva y se pone en el pesebre. Durante 4 semanas el pesebre está sin el niño, y ese día se lleva el niño Dios al pesebre. Ese momento para mí porque no pienso en la imagen del niño, sino pienso realmente en el momento en el que se dio. Es Dios humanado, Dios tan chiquitico, o sea, el todo tan chiquitico, y cada Navidad se repite en cada Eucaristía, porque es que el todo lo recibe chiquitico, el cuerpo de Cristo. Es el todo, o sea, es impresionante cuando uno celebra la misa que uno dice, Dios mío, uno dice, o sea, aquí estás, eres el Todopoderoso, estás aquí, o sea, mis manos, que son mis manos, o sea, es imposible no temblar ante ese misterio, ¿no? Uno dice, Dios mío, o sea, es el todo, ¿no? Y todavía, se los digo y se los confieso, todavía no entiendo. O sea, ese misterio, no lo entiendo. Dios santo, o sea, no entiendo ese misterio, o sea, yo digo, en ese pedacito, y para mí eso es Navidad. Navidad, o sea, yo me imagino a José viendo a ese niño, la misma María, o sea, o sea, como que no entendían, no sé, tanto que Simeón le dice, y a ti una espada te atravesará el alma. Yo creo que María quedó, no sabía, o sea, este niño está destinado para ser
luz de las naciones, ¿sí? Y también para crear división. Y a ti una espada te atravesará el alma. O sea, yo creo que María no tenía ni idea de lo que le iba a esperar en Semana Santa. ¿Sí? No tenía ni idea de esa pobre mujer, ¿sí? Porque le mataron a su hijo, ¿no? Pero bueno, eso es ya en los de dolor. Hoy no vamos a meterlos de dolor. ¿Sí? El nacimiento de Jesús en un humilde portal de Belén. Divino niño Jesús, te pido que crezcas en mí. Aprendan esa ejaculatoria. Divino niño Jesús, te pido que crezcas en mí. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué el niño Jesús si ya Jesús creció? Pero Jesús a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento le dice, todo lo que pidan por los méritos de mi divina infancia, yo se los concederé. La infancia, ¿qué traduce? La niñez, ¿qué traduce? Inocencia, pureza, ¿sí? Y a veces uno en su infancia fue muy inocente, pero llegó un momento en el que se quebró esa inocencia. Entonces por eso uno le pide al niño Jesús, divino niño Jesús, te pido que crezcas en mí, o sea, que tú vayas creciendo, o sea, si me entienden el misterio, es que vaya creciendo esa inocencia siempre en mí, que no se pierda. Enséñensela a sus nietos, a sus hijos chiquitines, a todos. Divino niño Jesús, te pido que crezcas en mí. El cuarto misterio, meditamos, la presentación del niño Dios en el templo. Y en esa presentación, ¿sí? Le ponemos a la Virgen María que nos presente, porque dice, venimos siendo niños también en manos de María, que nos presente también a nosotros, ¿sí? Y ahí es donde viene Simeón y le dice, ¿no? Una espada te atravesará el alma. Esa escena, se encuentran con Ana y Simeón. Y en el quinto misterio meditamos la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo. Y ahí uno puede hacer una súplica, Madre, cuando me pierda, ve mi búsqueda, ¿no? Y vuélveme nuevamente a traer a tu seno y ponme a los pies de Jesús, ¿no? Entonces entramos en ese caminar contemplativo. Miren que no vamos a necesitar, cuando uno aprende una oración contemplativa, se da cuenta de la riqueza que uno tiene, no necesita uno ponerse a buscar ni yoga, ni meditaciones trascendentales, ni irse a parar de cabeza a hacer una cantidad de cosas, sino que a veces no terminas, cuando tú entras en ese aprendizaje de una oración contemplativa, realmente te das cuenta que ahí encuentras tu paz, que tu estrés se va, que nuevamente te recobras la calma, que recobras tu centro, porque no es tu centro, sino es Cristo quien termina siendo tu centro. Es muy diferente a todas estas meditaciones que aparentemente son muy buenas y son muy saludables, ¿no? Porque yo no voy a decir que no sean saludables, pueden ser muy saludables y ayudan mucho, pero nosotros tenemos una mayor riqueza y nosotros no nos miramos como nuestro centro, sino que es Cristo nuestro centro y es Cristo quien planifica nuestro ser y no nos da un contentillo de momento, ¿no? Sino que nos da la felicidad y la plenitud para siempre y se convierte en un estado de vida. Bueno, así que los invito a que con María, desde María, ustedes puedan pedirle la gracia al Señor de que los haga contemplativos, ¿sí? Orantes, y con ella aprender a orar y con ella aprender a protegerse. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, entonces vamos a pasar a esta segunda parte, ¿no? Sí. Y ya al final de este retiro, de este día, ¿no? Es un retiro que hacen que mensual. Mensual. Un sábado de cada mes. Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su espíritu. Derrama, Señor, la fuerza de tu espíritu sobre nosotros
que sea tu amor, tu bondad y misericordia, que nos transmita en nuestro corazón los deseos, intenciones, conocimientos, valores que tú quieras que queden en nuestro corazón. Tú eres el Señor, el guía, el formador. Tú eres el Dios del amor, de la verdad y de la vida. Concédenos la fuerza de tu Espíritu, que fecunda todo, que todo lo fortalece. Llénanos de fe, fortalécenos. Que cada día más podamos conocer más de tu misterio de amor. Cúbrenos con el manto misericordioso de la Santísima Virgen María en este día especial y que nos concedas a través de ella tu amor y tus bendiciones. Madre del cielo, ora por nosotros. Pide para nosotros y por nosotros el Espíritu Santo, como lo hiciste en el cenáculo con los apóstoles, para la iglesia. Hoy que estamos reunidos como iglesia, aquí en esta parroquia de San Bonifacio, pide para nosotros como hijos tuyos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, funde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu a la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy sábado, día de bendiciones, a través de la Santísima Virgen María, pues he escuchado al Padre Diego que ha estado enfocado en los misterios, ¿sí? ¿De qué les habló? Los misterios del Santo Rosario. Entonces, nada más apropiado en los misterios del Santo Rosario, porque el Rosario es una oración perfecta porque pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, pero miren que los misterios del Santo Rosario todos se refieren a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los misterios de su vida. Entonces nosotros al contemplar cada misterio estamos haciendo un recuento de la vida de nuestro Señor. Entonces no es una oración dirigida, totalmente centrada en la Santísima Virgen María, sino que a través de la Santísima Virgen María llegamos a nuestro Señor. Por eso los misterios se refieren a la vida de nuestro Señor. Pero justamente la idea es que al ver a la Santísima Virgen María, nosotros en ella vemos al Salvador, porque ella es la matriz donde se ha formado el Hijo de Dios, el Verbo que se hace carne, que se encarna, y en el vientre inmaculado de ella se forma el sumo y eterno sacerdote, el que se ofrece. El sacerdote, el nombre sacerdote es porque es el que ofrece sacrificios, ¿no? Entonces el sumo y eterno sacerdote, el que ofrece el sacrificio mayor, es nuestro Señor Jesucristo, porque se ofrece a sí mismo. Él mismo se dona y se entrega. Entonces, nada más cristológico que justamente la devoción a la Santísima Virgen María, porque en ella vemos al Salvador y porque ella es un prototipo, un modelo de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros: encarnar al Salvador, el Verbo que se hace carne. Entonces, en la Santísima Virgen María, el Verbo que se hizo carne en la imagen, en el cuerpo, en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero como el modelo para nosotros ahora es que se siga haciendo carne nuestro Señor en nosotros, ahora la carne que va a adoptar nuestro Señor, ¿cuál será? La nuestra. La nuestra. O sea que en nuestra carne, el Verbo que se hace carne, porque el Verbo quiere decir
que nosotros escuchamos la palabra de Dios, que está eternamente diciéndonos a nosotros, invitándonos a ser hijos de Dios. La palabra está eternamente diciéndonos a nosotros, nos está hablando. Entonces esa palabra nosotros tenemos que hacer como la Santísima Virgen María, escucharla, pero con unas condiciones. La condición que lo decía desde el profeta Isaías era que la Virgen estaba encinta, la Virgen, es decir, que la que escuchó la palabra de Dios, la Santísima Virgen María, estaba con una actitud, con una capacidad para poder escuchar esa palabra y encarnarla. Y era justamente la virginidad, pero se refería a esa, a esa capacidad, a esa bendición y a esa gracia de la Santísima Virgen María de estar limpia, de estar inmaculada, porque ella no tenía la mancha del pecado original. Ese es nuestro camino para entender la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, miren que no es una advocación porque sí, sino que la Inmaculada Concepción es el nombre, el título de la Santísima Virgen María. Se refiere a que inmaculado, ¿qué es? Algo limpio, algo puro, algo sin mancha. Y concepción se refiere a nacimiento, a concebir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nacimiento puro, nacimiento sin mancha. ¿Pero de quién? De ella, de la Santísima Virgen. Entonces, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a un título de Jesús, sino que nos referimos a un título de la Santísima Virgen María. Primero lo que tenemos que ubicar, ¿por qué? ¿Por qué entendemos la Inmaculada Concepción? Lo tenemos que entender como algo fundamental, porque se refiere a eso, a estar limpios de pecado, para poder escuchar la palabra de Dios y poderla encarnar, que es la actitud de la Santísima Virgen María, lo que dijo el profeta Isaías. He aquí que la Virgen está encinta y dará salud y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que escuchar la palabra ahí, encarnarlo con nuestra carne, con nuestra vida, con nuestras obras, para que Él sea el que actúe a través de nosotros. Entonces, la Inmaculada Concepción es el título de la Santísima Virgen María, por eso lo celebramos el 8 de diciembre. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción porque es una invitación a la imitación de esa actitud de la Santísima Virgen María. Permanecer constantemente en gracia para que cuando la palabra que todos los días llega a nosotros, porque la palabra de Dios es eterna, todos los días la estemos encarnando para poderla dar al mundo así como nosotros. La Inmaculada Concepción, entonces, nos muestra la actitud de la Iglesia, porque la Santísima Virgen María es madre, maestra y modelo de la Iglesia, es la madre de la Iglesia. Y nosotros, al entender ese término y ese título de la Inmaculada Concepción, nos disponemos cada vez más a entender de una manera más profunda el papel de la Santísima Virgen María en la vida de nuestro Señor, en la vida de la Iglesia y por tanto en la vida de todos nosotros, porque todos nosotros somos la Iglesia. Y porque desde el bautismo nosotros somos sacerdotes
profetas y reyes. Es decir, también, mire, se vuelve a utilizar y a mencionar el título de sacerdote. Todos nosotros somos sacerdotes por el bautismo, ¿no? En el orden sacramental. El sumo y eterno sacerdote, el máximo sacerdote, el que es sacerdote de verdad, es Jesucristo. Y nosotros participamos de su sacerdocio. Todos los fieles por el bautismo en el orden sacramental y nosotros los ministros en el orden ministerial. Entonces, nosotros no quiere decir, pero no, es que aquí el único sacerdote es usted. No, yo no soy el único sacerdote, sino todos. Lo que pasa es que ustedes son en el orden sacramental y yo también en el orden ministerial. Yo en el orden sacramental porque también soy bautizado, pero porque soy ministro, soy en el orden ministerial. Y el sumo y eterno, el máximo sacerdote es Jesús, porque es el que se ofrece a sí mismo, ¿no? El término sacerdote, viene del término sacerdos, que en griego significa el que ofrece sacrificio. Quiere decir que nosotros ofrecemos, somos sacerdotes porque venimos en la misa a ofrecer el sacrificio. ¿De qué? De nuestra vida. Nosotros venimos a ofrecer sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que ofrecemos como laicos? El trabajo, las actividades, las preocupaciones, los pecados. Porque venimos a ofrecer el sacrificio. Sacrificio viene del término de dos palabras del latín. Sacro, santo, sacro quiere decir santo, y fictio, que quiere decir hacer, sacrificio, es decir, quiere decir hacer santo. Entonces, cuando nosotros, el término sacrificio es que nosotros hacemos santa nuestra vida, porque el Señor con su sacrificio de su vida ha hecho santa, nos hace santo nuestra vida. Por eso el intercambio de la Eucaristía es que nosotros le traemos nuestro sacrificio, que es humano, y Él nos devuelve el sacrificio divino y nos diviniza. Ese es el sentido de la Eucaristía. Por eso toda Eucaristía es diferente, porque cada quien vive una vida diferente, actividades diferentes. Y entonces cuando viene aquí, no viene con lo mismo. Por eso si a alguien le parece aburrida la misa, ¿por qué será? No, porque su vida es aburrida. Claro, porque usted viene a ofrecer, es usted lo que usted es. Si usted quiere que la Eucaristía sea llena de vida, llena de esperanza y todo eso, es porque su vida es así. Quiere tener esperanza, quiere tener expectativa, quiere tener proyección con su sufrimiento, pero con esperanza. Si usted viene con sufrimiento, pero sin esperanza, pues esa es su Eucaristía. La Eucaristía la hacemos todos, porque el Padre dice, orad hermanos para que este sacrificio mío, que es del de Jesús, porque soy ministro, soy sacerdote, ministro, y vuestro. ¿Y cuál es el sacrificio mío? Es el pan y el vino, porque estoy en nombre de Jesús. ¿Y el de ustedes cuál es? ¿La monedita que echan? No, su vida es el sacrificio de su vida. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces ahí le tomamos sentido a la Eucaristía. Venimos a participar de la Eucaristía. Entonces, mire, yo precisamente hice un estudio. A mí me mandaron, la comunidad mía me mandó a Roma a hacer un estudio. Se llama una especialización allá en la Universidad Gregoriana. Y
de esa especialización uno tiene que hacer al final una tesis, ¿no? Para poderse graduar. Entonces yo la hice. Imagínense que yo fui ordenado sacerdote el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción. Fui ordenado para la comunidad mía, que se llama ¿cómo? De la Inmaculada Concepción. Se llama de la Inmaculada Concepción. Fui ordenado en el santuario de la Inmaculada Concepción, en Restrepo Meta. Y la vicaría se llamaba de la Inmaculada Concepción. Entonces, es decir, ¿de quién soy? De la Inmaculada Concepción. Entonces, mi tesis, porque mi estudio fue de licenciatura en teología dogmática, el dogma de la fe, pues justamente fue sobre el dogma de ¿qué? De la Inmaculada Concepción. Entonces, tuve que, la tutora de mi estudio me dijo, ¿qué quiere hacer? Yo le dije eso, que quería hacer un tema mariano. Entonces me dijo, bueno, haga el dogma de la Inmaculada Concepción, pero adiciónele la teología del pecado original, porque tiene que ver, ¿no? La limpieza con el pecado. Entonces, ese es como por eso hice esa introducción de la Inmaculada Concepción, para decirles que el trabajo que se desarrolla aquí, pues lógicamente en el tiempo que tenemos no lo voy a desarrollar todo porque es como denso, ¿no? Pero ahí tengo unos libritos porque el que lo quiere comprar pues va y lo estudia en la casa, ¿no? Pero se los menciono la estructura de del dogma de la Inmaculada Concepción, porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver justamente, como les hablaba ahorita, con nuestra actitud de ser limpios para poder recibir la palabra de Dios, es decir, entender qué es la Inmaculada Concepción. Entonces, la Inmaculada Concepción, cuando justamente lo que les hablé ahorita desde el libro de Isaías, habla que la Virgen está encinta, es decir, la menciona, ¿no? Pero desde antes la ha mencionado en el Génesis, cuando después de, cuando expulsa a Adán y Eva del paraíso, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y te pisará el calcañal, ¿no? En la cabeza, ella, la Santísima Virgen María. Es decir, ella lo tiene pisado, sometido, con ella no puede, nada, ¿ve? Y es por eso, pondré enemistad entre ti, o sea, el demonio, y la mujer. ¿Y cuál sería la mujer? La Santísima Virgen María, ¿no? Porque es que si decimos María, nos confundimos a veces, ¿no? Porque aquí, ¿cuántas Marías se llaman? Hay varias. Entonces, si ustedes dicen María, entonces la señora dice, no, yo no. O si tenemos una amiga en la cuadra María, ella dice, no, yo tampoco. Entonces tenemos que identificar cuál María es. Eso es diferente. La Santísima Virgen María. Siempre que nos refiramos a ella, lo hacemos con respeto, con devoción, ¿no? En Colombia decimos, no hay que ser tan igualado. ¿No? Igualado, diciéndole a María, pues, como decirle uno si se encuentra con el Papa, dile, ¿qué hubo, Pachito? No, sí, igualado, no. Su santidad, si uno lo encuentra, ¿cómo le dice? Santo Padre, su santidad, y ya se venia y todo eso. Claro, por el respeto que tiene. Entonces, la Santísima Virgen María, decimos así porque es nuestra madre y porque todo lo que significa ella para nosotros, pues es nuestro papel en la vida de la imitación. Entonces, vuelve a aparecer la Santísima Virgen María, ¿dónde? En el
Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pasa, como les digo, en el Génesis, pasa en Isaías, pasa en varios profetas, en Malaquías, ¿no? Cuando anuncia dónde van a ser el Salvador, ¿no? Y tú, Belén de Efratá, la más pequeña entre las ciudades de Judá, ¿ve? Entonces, por eso fue que cuando los Reyes Magos llegaron donde Herodes, dijeron, ¿dónde van a ser el Salvador? Y entonces le pregunta a los sabios, ¿dónde será? Y los sabios dicen, en Belén de Judá. ¿Por qué les dijo ellos, por qué sabían ellos que era en Belén de Judá? Porque las Escrituras ya lo habían dicho. Y tú, Belén, entonces ya estaba con una profecía en el plan de Dios, justamente ese momento en que el Verbo se hiciera carne. Pero, ¿dónde se iba a hacer carne? Tenía que tener un lugar donde se hiciera carne. Y tenía que nacer como uno de nosotros. Si se iba a ser hombre, pues ¿cómo nacen los hombres, los seres humanos? De una madre. Entonces tenía que escogerse una madre. Entonces desde la eternidad siempre ella está escogida. Ella, solo ella. ¿Por qué? Porque después del pecado original, ustedes saben que perdimos una serie de privilegios, se llaman perder los dones, ¿no? Los dones sobrenaturales, preternaturales. Nosotros tenemos los dones preternaturales, sobrenaturales y naturales, ¿no? Entonces los naturales no los hemos perdido porque son los de nuestra condición de seres humanos. Pero los dones sobrenaturales y preternaturales sí los perdimos a causa del pecado. Y por eso que son pues la inmortalidad, o como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces perdimos esos dones, ¿no? De ser inmortales. Por eso, por el pecado entró la muerte en el mundo. Entonces por eso perdimos ese don. Perdimos ese don. Y la divinidad, o sea, el poder ver cara a cara a Dios, como decía el Génesis. Perdimos la gracia infusa, es decir, el conocimiento de todo. Nosotros tenemos ahorita que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé ese conocimiento. Antes lo teníamos, porque no es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces todo lo teníamos. Así perdimos una serie de dones, ¿no? Allí están, en el libro, aquí está. Entonces, la Santísima Virgen María es escogida desde la eternidad, ¿no? Entonces, él se tenía que preparar un vehículo donde llegar desde el cielo. Él podía llegar en una nave, instalarse en el pesebre, pero no lo hizo así, sino que lo hizo como uno de nosotros, pero no podía llegar en cualquier vientre, sino que se lo tenía que escoger, preparar. Por eso la Santísima Virgen María es la única que lo podía hacer, porque ella fue la escogida desde toda la eternidad. Por eso, para ser escogida, entonces ella fue como Eva, como los primeros padres, a la imagen y semejanza de Dios, pero sin perder la gracia. Por eso ella es inmaculada concepción, porque de su nacimiento es limpia, sin mancha, no tiene la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque Dios la protegió por una gracia especial. Si la Santísima Virgen María hubiera dicho que no, pues no se hubiera encarnado nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es la única. Entonces Dios no podía decir, no, entonces me preparo otra. No, él lo podía hacer, pero no lo hizo así, sino que en su plan de salvación dijo,
a esta me la voy a preparar, a la doncella de Nazaret. Y ella, por eso llegó el ángel Gabriel, donde ella, dice el apóstol Pablo, en la plenitud de los tiempos, ¿no?, se cumplió, cuando llegó la plenitud del tiempo, Cristo se encarnó en una mujer, nacido bajo la ley, quiere decir nacido bajo nosotros. Entonces, por eso fue que el arcángel Gabriel llegó a Nazaret y llegó donde la Santísima Virgen María, ¿no? Dios te saluda, Dios te salve María, llena eres de gracia. Oigan bien, llena eres de gracia. ¿Qué quiere decir? Llena eres de Dios, tú plena eres de gracia, porque Dios te ha mirado. Por eso ya en el Magníficat dice, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. ¿Ve? Dios la miró y Dios la escogió como la única, el vehículo donde su Hijo iba a llegar a nosotros. El Verbo se hace carne. No se podía hacer carne en cualquier vientre. ¿Por qué? Porque nosotros después del pecado original, entonces, ¿qué heredamos de nuestros padres? El pecado original, que se limpia en el bautismo. ¿Ve? Y si Cristo hubiera nacido, nuestro Señor hubiera nacido en un vientre común y corriente, ¿qué hubiera pasado? Lo hubiera contagiado del pecado original, y que haya como contradictorio, ¿no? Dios limpio con pecado, desde ya no podía ser. Entonces, para que Dios naciera, el Hijo de Dios naciera sin ninguna mancha de pecado, ¿qué tenía que hacer? Prepararse desde antes, desde la madre, un vientre donde no estuviera contaminado, limpio de pecado. Por eso ella es la Inmaculada Concepción, porque Dios la eximió, la limpió del pecado original para que pudiera nacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso la bula es el documento que hace oficial una medida del Papa. Entonces la bula en la cual el Papa Pío IX decretó la Inmaculada Concepción, dice, en orden que Dios la hizo limpia de la mancha del pecado original, en orden por los méritos del nacimiento del Salvador, del Redentor, ¿ve? En orden a los merecimientos. Entonces, por eso es cristológico. Por eso ver a la Santísima Virgen María es ver la acción de Dios, de ella, para darnos a nuestro Señor Jesucristo. Nada más cristológico que eso. La devoción a la Santísima Virgen María no es una devoción cualquiera, no es una devoción puritana, no es una devoción de segunda, es una devoción de primera, porque es la devoción nada más y nada menos que a nuestro Salvador, porque Dios la preparó a ella por los méritos de nuestro Salvador. Y después de eso, después de que pasó el Evangelio, empezó la iglesia, ¿no? Entonces vemos todos los méritos de la Santísima Virgen María después de la Anunciación. Ella aceptó lo que le pidió el ángel, ¿no? Entonces ella se perturbó, ¿qué saludo era aquel? ¿No? Y entonces ella preguntó, ¿qué preguntó? ¿Cómo va a ser eso? Pues no conozco varón. Pero esa pregunta no fue una pregunta de duda, porque ella dudaba, como que dice, ¿cómo era eso? ¿Qué tal? No, esa pregunta no es de duda, esa pregunta es de certeza. O sea, bueno, si él lo dice, ¿cómo lo va a hacer? Yo creo que él lo va a hacer. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo era eso? Porque no conozco varón. Entonces, yo sé que el Hijo de Dios se va a encarnar, pero si
Si yo no voy a meter con un varón, entonces ¿cómo lo va a hacer? Entonces, por eso el ángel le dice, no, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Jesús qué quiere decir en hebreo? Jesús escribe Yeshua. Yeshua. O sea, allá a Jesús no le decían Jesús Vecchio o Jesús. No, porque no hablaba español. No, el término que él entendía era Yeshua. Porque quiere decir, cuando ustedes van a leer el Génesis, cuando le pregunta Abraham a Dios, oiga, ¿y qué? ¿Y qué le voy a decir que me habló? Entonces él le dice, diles que te habló, que yo soy, te habló. Ese yo soy es que quiere decir el tetragrametrón, el Yahvé, ¿no? Pero como el arameo no tiene vocales, sino que es JHWH, entonces por eso, ¿cómo se lee eso? Sin vocales. Entonces, quiere decir yo soy, Dios. Y Sua quiere decir salva. Yeshua, Dios salva. Por eso Jesús se llama Jesús, porque Dios salva, Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ve? Entonces, nuestro Señor hace que la Santísima Virgen María lo encarne como el Salvador, por eso es el Salvador, Yeshua. Le pondrás por nombre Jesús, Dios con nosotros. Entonces, ese encarnar a Jesús quiere decir que si cada uno lo encarnamos, quiere decir que Dios está con nosotros y se lo participamos a los otros. Si Dios está con nosotros, si lo encarnamos. Pero para encarnarlo tenemos que pedir la acción del Espíritu Santo. Entonces, por eso la Santísima Virgen María dijo con certeza, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le explicó y le dijo, bueno, listo, va para esa. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O sea que la palabra, su palabra, o sea que la palabra se hizo carne. Y en ese momento en que ella dijo sí, que ese es el fiat de Nuestra Señora, el fiat es cuando ella dijo sí, entonces el Espíritu Santo la fecundó, se encarnó el Hijo de Dios. Ese es el momento de la encarnación, cuando ella dijo sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ese es el fiat de Nuestra Señora. Y en ese fiat, en ese momento, se encarnó nuestro Señor. Pero ya no se quedó ahí. Ella no se quedó en los laureles, ¿no? Ahora soy la madre del Salvador. La madre del Hijo de Dios. Vengan pueblos acá, échenme aire. Soy la madre del Salvador. No, ¿ella qué hizo? Se fue a servir a su prima. Así como estaba en Nazaret, se fue a Ain Karim, que es de Nazaret. Ain Karim es una loma, pero y lejísimos. Entonces en ese tiempo no había Ford, Maserati, Lexus, no había eso, ¿no? Era burro. No había autopistas, freeway, viaductos, todo eso. No, había caminos empedrados. Y cuando ustedes, me imagino que todos ustedes han ido a Ain Karim, pues conocen cómo es el territorio. Eso es un desierto y es unas lomas, ¿no? Y la iglesia que han construido ahorita es allá arriba y hay que subir un poco de gradas que uno llega.
Y allá fue donde se dio la visitación. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que llegó la Santísima Virgen María y saludó a Isabel. ¿Y qué pasó? El niño saltó. ¿Por qué? Exultó. ¿Qué es lo que nos hace exultar? La presencia de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y por qué exultó? ¿De dónde recibió ella la presencia del Espíritu Santo, Isabel? Porque, ¿cuál María? ¿Usted fue? María, ¿usted fue? ¿Usted fue allá? ¿Usted fue? Dígame. ¿Usted estuvo allá, María? Bueno, no, sí, porque si está hablando de María, yo creo que es que usted estuvo allá. ¿Qué tal el igualado este? ¿Igualado? Entonces la Santísima Virgen María llegó donde Isabel. ¿Y ella a quién portaba? A nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le transmitió el Espíritu Santo y exultó de gozo. Le pasó el Espíritu a Juan el Bautista en orden a la misión de Juan el Bautista, de ser el precursor, de ser el que señalaba al Salvador. He aquí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Ese es. Y es más que yo no merezco ni desatarle las sandalias. ¿Ve? Él es más que yo. Y es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo los bautizo con agua, pero Él bautizará con Espíritu. ¿Ve? Él mismo, el precursor lo dijo. Ahí el precursor anunció que justamente Él es el que iba a bautizar. Porque Él dijo, yo lo bautizo con agua, pero Él lo bautizará con Espíritu. Por eso si uno se bautiza a los 33 años, porque Juan bautizó al Señor a los 33, se bautiza con el bautizo de Juan, no con el de Jesús. ¿Eh? Si uno se quiere bautizar con el bautizo de Jesús, pues se bautiza al mes de nacido, porque es nuestro Señor el que le da el Espíritu. Lo bautiza con agua, pero le da el Espíritu. En cambio, si uno recibe el bautizo de Juan, solamente es con agua. ¿Ven? Bueno, les doy claves ahí. Bueno, eso es para que ustedes defiendan la fe. Cuando le digan, ay, no, yo quiero que mi hijo se bautice cuando esté grande, para que él sepa lo que está haciendo. Entonces usted le dicen, entonces usted lo va a vacunar cuando esté grande, para que él decida si quiere que lo chusen. No, porque qué pecado hacerlo llorar al mes para vacunarlo, si usted no sabe si él quiere vacunarse o no. Entonces, vacúnelo cuando grande, a ver qué le pasa. Si le llega, a ver si le llega. Bueno. Eso es para, en la Biblia están todos los argumentos para defender nuestra fe. Este conocimiento del dogma de la Inmaculada Concepción, pues, y de la teología del pecado original, es precisamente para eso, para defender nuestra fe. Porque a nosotros nos pueden enredar con muchas cosas, pero nosotros tenemos que conocer, tenemos que leer la palabra de Dios, pero no quedarnos con eso, sino leer el magisterio de la Iglesia, lo que nos enseña cómo leemos la palabra de Dios, cómo la entendemos. No la podemos entender como nosotros queramos, sino con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y a quién le dejó esa potestad el Señor? A Pedro. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo la iglesia de los últimos días, ni otra iglesia, ¿no? Dijo la iglesia, mi iglesia, la iglesia católica. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, cuando nosotros comprendamos mucho más este misterio de la Inmaculada Concepción
y la teología del pecado original, vemos que está relacionado precisamente porque nos habla que tenemos que estar limpios de pecado para poder encarnar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado original, pues se dio ¿por qué? Por la desobediencia de nuestros primeros padres a Dios. Y es la que nosotros hemos recibido, es esa herencia. ¿Por qué? No es que el niño que nace cometió pecado, no, sino que nace en un ambiente contaminado. Entonces lo que hace el bautismo es protegerlo y darle la capacidad de poderse proteger y vivir en ese ambiente de gracia. ¿Ve? Entonces el sentido es limpios de pecado. Entonces pues, se llama el dogma de la Inmaculada Concepción y la teología del pecado original, para entender las dos cosas y cómo tenemos que hacer. Limpios de pecado, inmaculados, para encarnar a nuestro Señor. Y es un esfuerzo constante, ¿no? Por eso el Señor nos dejó el sacramento de la confesión, para estar renovando esa gracia, para estar limpiándonos. Lo que nos limpia del pecado es la confesión con el presbítero, con el sacerdote, porque así lo dejó el Señor. Sopló sobre los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdoné los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Pero les dijo algo más, les dijo: así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Sopló el Espíritu para decir que el poder que tenían ellos no era de ellos, sino de arriba. Y así como el Padre me envió a mí, dijo el Señor, ¿a qué lo envió el Padre? A perdonarnos, a ser nuestro Redentor, a perdonarnos, a salvarnos. Así como el Padre me envió a mí a perdonar, yo los envío a ustedes a perdonar. ¿Ve? Por eso es que cuando dice, y luego ¿quién dijo que yo tengo que decirle uno más pecador que yo? Pues ahí, cuando el Señor dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿No? Ahí está pues el conocimiento teológico. Entonces, por razones de tiempo, tengo que interrumpir otra entrega, otro día, pues les seguiré compartiendo. Y pues allí pues está el libro para los que lo quieran adquirir. Y además de eso, pues me colaboran a mí, ¿no? Entonces, lo que quieran, pues pueden pasar ahorita. Y si no, pues yo estaré aquí estos días y me dirán, Padre, quiero su libro. Bueno. Entonces démosle gracias a Dios. Sé que ahorita van a hacer una canción de alabanza de finalización. Pero te damos gracias, Señor, por este día, por este momento en que nos concedes crecer en el conocimiento de nuestra fe. Danos la gracia de poderla vivir, de poderla practicar, de poderla entender con la luz de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos concedas la bendición a través de nuestra Madre del Cielo, para que nosotros podamos imitar sus virtudes de humildad, de silencio, de entrega a tu palabra, de limpieza de corazón, para que te podamos encarnar, te podamos recibir, te podamos vivir y te podamos dar en gracia a los hombres, a la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Esta vida
El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a estos hijos, su vida, sus familias, sus proyectos y actividades. Esta semana de actividades llenos de gracia, de bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto.